el que nos enseña, Señor. Tú eres nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro todo. El que nos alimenta, Señor, cada día, cada mañana, Señor. Si no fuera por tu gracia, Señor, quién sabe qué sería de nuestra vida. Hoy estamos aquí, Señor, con un corazón agradecido, diciéndote que te amamos, Señor, y que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Te pido por cada hermano, cada amigo, cada compañero. Te pido por aquella persona también que va a llegar a esa casa, Señor, tu casa, que sea usted, Señor, ayudándole. Te damos gracias por todo, Señor. Hoy tu palabra, Padre, que caiga en buena tierra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús, y tu pueblo te dice. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Vamos a tomar asiento, hermano. Gloria a Dios, Dios nos bendiga y nos ayude siempre. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Si no te salva Jehová, dice la Biblia, ¿quién te puede salvar, verdad? Si no es Dios, pues estamos perdidos sin el Señor. Está muy bonito, ha estado muy bonito en el servicio, hermano, pero ahí va la palabra, mira. No le voy a quitar a la palabra, ni le voy a poner así como me la dio el Señor. Así la compartiré, mi hermano. Muchas veces la palabra es dura, ¿verdad? Pero es mejor que nos haga reflexionar, ¿verdad? Porque hoy es un buen día. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Y cómo termina? Pero su fin es camino de muerte, dice. Hoy que la palabra caiga en buena tierra. Dios puso en mi corazón esta palabra porque hace días volví a escuchar esta frase que dice, no sé si tú la has dicho, esta frase, la has escuchado o la has dicho, pero esta frase que dice, no te fijes en mí, porque yo te puedo fallar. ¿La has escuchado esa frase, hermano? ¿Has escuchado esa frase que dice, no te fijes en mí porque puedes tropezar? Y no te fijes en mí. O a veces sacamos ese versículo que lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, mira, no te fijes en mí, le decimos a las personas, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Y es cierto lo que dice ese versículo, la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, pero imagínese, hermano, hacerle una invitación a una persona. Oye, vamos a la iglesia, y que de repente tú le digas, ¿sabes qué? Pero no te fijes en mí porque yo te fallo, el Señor no te falla. Y en parte tiene razón. La frase de guerra de todo cristiano tibio es esa: no te fijes en mí porque vas a tropezar. No te fijes en mí porque vas a pecar. Imagínese, hermano, a una persona que usted invita a la iglesia. Oye, ¿sabes qué? Mira, Cristo me cambió, Cristo me salvó. Y al final, cuando le das esa frase que dices, oye, pero no te fijes en mí porque vas a tropezar. Pues imagínense quién se va a fijar si tú le estás haciendo la invitación. ¿En quién va a poner sus ojos si tú lo estás invitando? Tú le estás diciendo, Cristo cambia, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo liberta. Y al final le dice, pero no te fijes en mí. Tristemente muchas veces esa frase la usamos para tirarnos al piso, porque no nos damos cuenta que debemos de ser ejemplo, hermano, porque no nos hemos dado cuenta que desde que Jesús llegó a nuestra vida
Los ojos de todas las personas están sobre nosotros. Desde el momento que tú le dijiste a tu familia, ¿sabes qué? Mire, madre, estoy yendo a la iglesia. Desde el momento que en tu trabajo empiezas a hablar de Cristo, los ojos de todas las personas están sobre ti, mirando tu caminar, mirando si eres un cristiano verdadero o si eres un cristiano falso. Empezando por nuestra familia, hermano. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando escucho personas que dicen esa frase, no te fijes en mí, y cuando yo leo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser ejemplos. La palabra de Dios dice que yo soy la luz del mundo, hermano. ¿Lo ha leído, hermano? Y que la luz no se esconde debajo de una caja, dice. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, la que le da el sabor al mundo, hermano. Cuando yo leo esta parte, la palabra de Dios dice que que tengo una responsabilidad bien grande delante de Dios y delante de las personas, hermano. Es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de los hombres, empezando por nuestra familia, hermano. Les voy a leer un versículo, no lo busquen. Un consejo que le dio Pablo a Timoteo, y escuchen lo que le dice. Lo contrario a lo que decimos muchas veces nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Escuchen lo que este hombre de Dios le dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que nomás con esa parte, hermano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino de ejemplo, le dice. A veces nosotros nos tiramos al piso y decimos otra vez que no te vayas a fijar en mí, porque de aseguro te voy a fallar. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser, ¿qué? Ejemplo de los creyentes, empezando por nosotros, hermano. Sigue diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes. Escuchen, ¿en qué, hermano? ¿En qué debemos de ser ejemplos? En palabra. Sé ejemplo en palabra. ¿Usted ha visto esos cristianos que andan hablando en doble sentido, hermano? Ahí se me salió, dice. Y hablan en doble sentido, dice la palabra de Dios, sino que sé ejemplo en los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Miren qué responsabilidad tan grande tenemos como cristianos, como hijos de Dios, hermano. Sé ejemplo en palabra, en conducta, dice la palabra de Dios. No. Y muchas veces utilizamos esa frase, no te fijes en mí porque puedes tropezar, no te fijes en mí porque puedo fallar. No nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad bien grande, hermanos. A veces la tomamos a la ligera, pero tenemos una responsabilidad bien grande. Les decía a mis hermanos de la casa que así de grande como es la bendición es haber conocido a Cristo. Así de grande es la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante los hombres. Así de igualita, así como llegó la bendición a nuestra vida, así es la responsabilidad que debemos de tener con los creyentes primeramente, entre nosotros, dándonos ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en espíritu. Escuche lo que dice 2 Corintios 3:1. Les voy a dar unos versículos, hermano. 2 Corintios capítulo 3 versículo 1. El consejo que le da Pablo a los corintios y nos da a nosotros, hermano. Ahorita voy a empezar a compartir. Quiero darte los versículos. Pregunta: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y escucha el versículo que sigue. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Qué dice, hermano? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en
nosotros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fíjese este versículo, se lo voy a leer, hermano. Otra vez, gracias, mi hermano. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Miren cómo termina: conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué dice Pablo aquí, hermano? Que nosotros somos como una carta abierta, conocidas y leídas por todos. Usted se ha puesto a pensar qué dice nuestra familia de nosotros. Desde que Jesús llegó a nuestra vida, desde que Cristo llegó a nuestra vida, se ha puesto a pensar qué dirá la familia de nosotros, qué dirán, hermano, qué dirán nuestros hijos de nosotros, hermano, que hay un cambio en nuestra vida, que hay un cambio en tu vida, o no, o qué dice nuestra esposa de nosotros, hermano, qué dicen nuestros padres de nosotros, hermano, qué dicen nuestros vecinos de nosotros, qué dicen los hermanos de la congregación de nosotros. Esta palabra no es para avergonzarte, sino para que reflexionemos. Hoy el Señor nos quiere decir que nosotros debemos de ser ejemplo en nosotros, en palabra, en conducta, en hechos, hermanos. Entre nosotros, empezando por nuestra familia, por nuestros hijos. Ser ejemplo para nuestra esposa, para los esposos, para los padres. Aquí queda una palabra bien importante que ya se la dije ahorita. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué dice la esposa de nosotros, hermano? Hermano, te tengo que preguntar a ti. ¿Qué dice esposa? ¿Qué dices de tu esposo, de ti? Del esposo, mejor dicho. ¿Cómo podemos decirle a nuestra esposa, hermano: tú no te fijes en mí, fíjate en Cristo? Nosotros, ¿cómo podemos decirle a nuestros hijos: no te fijes en nosotros, si ellos ven nuestra forma de vida? ¿Saben por qué muchos hijos no quieren venir a la congregación? Por más que les hable, oye, tengo años y les he hablado de Cristo, y mira, Cristo te cambia. Y mis hijos no quieren saber nada. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros somos los culpables. Palabra, 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 pero no hay cambio en nuestra vida. Eso podrá decir tu esposa, tus hijos de ti, o de mí, mejor dicho. Recuerdo que mi pastor me decía: ¿sabes qué, hijo? Siempre que usted predique, primero la palabra es para usted. Así es que primeramente la palabra es para mí. Yo debo de ser un ejemplo para mi esposa, un ejemplo para mis hijos, un ejemplo para mis vecinos, un ejemplo para ti. Eso debería de ser yo, ¿no? Ahora debo de preguntarme: ¿qué dirá mi familia de mí? ¿Qué dirán mis hijos de mí, hermano? Ellos miran nuestra conducta, hermano. ¿Cuántos padres pueden ser tropiezo para muchos, hermanos? Un tropezadero para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hay un cambio verdadero, porque tenemos esa palabra arraigada en nuestra mente, esa palabra que debe de salir de nuestra mente, de decir: ¿sabes qué? No te fijes en mí. ¿Sabes qué decían las personas de la palabra de Dios? Fíjate en mí, imítame a mí, mírame a mí. Y ahora tenemos esa palabra: no te fijes en mí. Sácala de tu boca, hermano. Saquémosla de nuestra boca, mejor dicho. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice la Biblia que los judíos no creían en Jesús y le decían esta palabra. Mire, había personas que no creían en Jesús, hermano. Y un día se le acercaron los judíos y le dijeron, le preguntaron esa parte, le dijeron esto: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le decían. Mire, yo me imagino a aquellos hombres enojados. ¿Por qué? Porque Jesús decía que era el Hijo de Dios, que era Dios, que era el Cristo. Hacía milagros, hacía proezas, levantaba paralíticos, los muertos resucitaban, los sordos oían, los ciegos miraban, el leproso era sanado. Y aún así le decían a Jesús esta palabra, le decían: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Por más que estos hombres sí estaban ciegos, ni mirando los milagros, y se atreven a decirle: si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Queremos
queremos escucharte. ¿Saben qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Escuchen lo que le dijo Juan capítulo 10 versículo 37, hermano. Esto deberíamos de decirle nosotros, aquellos a los que les predicamos. Escúchenlo. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, les dijo. Escuchen lo que Jesús les dijo. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. 38. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Saben qué les dijo Cristo, hermano? En pocas palabras, si no creen por lo que digo, crean por lo que hago. Si no creen por lo que yo estoy hablando, crean por lo que yo hago. Esa parte debería de ser la frase de guerra para nosotros. ¿Está bien? ¿No crees que lo que te estoy hablando, que Cristo me cambió, que Cristo me salvó? Creen por lo que yo hago. Yo no soy esa persona maldiciente. Cristo me cambió. Trato, me esfuerzo. Ya no soy aquella persona. Jesús les dijo, ya no crean por lo que digo, crean por lo que hago. No, esa palabra de verdad que es tan sonada. No te fijes en mí. Pues entonces, ¿en quién se fijarán? Imagínense otra vez, si tú traes un invitado de la fábrica, del trabajo, oye, mira, Cristo me cambió, Cristo me salvó, vamos a la iglesia, y al final le salimos con esa frase, pero no te fijes en mí porque tropiezo. En vez de decirle, fíjate en mí, hermano, se lo diga, sino sé ejemplo. Debemos de ser ejemplo, empezando por nuestros hijos, empezando por los amigos del trabajo. Sé ejemplo en palabra, en conducta. Qué tremendo esa frase. Les he compartido tantas veces. Ese compañero de trabajo, ¿saben cómo le apodaban, hermano? Y él hablaba de Cristo, él hablaba de Dios, hasta que de repente le pusieron el hermano diablo. Y qué tremendo. Ya no le decían hermano, le decían el hermano diablo. ¿Por qué? Porque él decía que era cristiano, que él decía que era hijo de Dios. Al final se le quedó esa frase, el hermano diablo. Qué tremendo es eso, hermano. Que al final dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. Pero dice la palabra de Dios que cuando la sal pierde el sabor, ya no sirve para nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Cuando tú en el trabajo dices que eres cristiano y al final te ves murmurando, con chismes, hablando en doble sentido, al rato te van a criticar, solo es cuestión de tiempo. Al rato te van a señalar como el hermano diablo. Ahí va el hermano diablo, mira. Qué tremendo eso, hermano. Que al final, hermanos, el mundo está harto de cristianos falsos. El mundo está harto de cristianos hipócritas de doble cara, que en la iglesia se ponen una máscara y cantan o cantamos, mejor dicho, cantamos, levantamos las manos, lloramos, decimos aleluya, gloria a Dios. Esas son frases enseñadas solamente, y saliendo de ahí ya vamos peleando con la esposa, hablando en doble sentido. En el trabajo no hay cambio. El mundo está enfadado de esas personas. El mundo quiere ver algo diferente, quiere ver a un cristiano transformado por el poder de Dios. Eso quiere ver el mundo, que nosotros le mostremos a Cristo, a un Cristo resucitado, a un Cristo lleno de misericordia, hermano. Escuchen, hermanas, el consejo de Pedro que le dio a las hermanas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Dice así, se lo leo, hermana. Primero vamos a empezar con las hermanas y vamos a terminar con los hermanos, con nosotros. Hermanas, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Se le hace difícil estar sujeta a su esposo, hermano? Hermana, a alguien se le hace difícil estar sujeta a su esposo. Oye, pero ¿cómo voy a sujetarme a este viejo enojón? Dice la palabra de Dios, hermanas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Escuchen por qué y para qué.
Escuche lo que sigue. Para que también los que no creen a su palabra sean ganados. ¿Cómo? Hermanas, ¿cómo dice ahí? Nada, no lo encontraron. También está en su Biblia, hermana. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a su palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Miren qué importante es que la esposa tenga una buena conducta delante del esposo. ¿Qué poder puede tener la conducta de una esposa sujeta a su esposo? Oye, si el esposo es incrédulo, y muchas veces aquí podemos venir, el esposo no cree, y de repente le llegas, mira, Cristo te ama, te habla y te ama, y que de repente, bueno, ya no me meto tanto, pero dice la palabra de Dios, para que también los que no creen en su palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Mire qué consejo tan clarito nos da, mi hermano. Oye, a veces la esposa se esfuerza en ganar con palabras. Con palabras puedes esforzarte diciéndole a tu esposo, pero una conducta pésima, hermano. Hermana, es para las hermanas primeramente. Dice la palabra de Dios que una conducta vale más que 1000 palabras, hermano. Que tu conducta, que tu forma de vida, que el esposo vea algo en ti. El esposo, por eso muchas veces de lejito, oh, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Pues si, ¿de qué Cristo me hablas? Pues si no hay un cambio en tu vida, no hay una transformación, no hay nada en tu vida, no has cambiado ni tu forma de hablar, no has cambiado ni en tu forma de vestir, no has cambiado ni en tu nada. ¿Y de qué Cristo le hablamos? Debe de haber un cambio total en nuestra vida, hermano, sin palabra. Lo he compartido tantas veces y esta vez lo voy a compartir otra vez para la gloria de Dios. Se lo compartí a mis hermanos. Mi esposa llegó al camino de Dios antes que yo. Ella buscaba de Dios, ¿sabe por qué? Porque su matrimonio estaba destruido, un matrimonio de divorcio, 5 años, donde había golpes, donde había maltrato, donde había infidelidad, donde había todo menos había amor. No había amor. Un día escuchó de Jesús ella. Un día le hablaron que Cristo puede salvarla, puede cambiarla, que puede transformarla. De repente que llego a mi casa un día, bien lo recuerdo, y que llego y que escucho esa alabanza, ese corito, no se me olvida, solo Dios hace al hombre feliz. Cuando voy bajando, haz de cuenta que me jalaron los cabellos, me jalaron y que llego, que le quito el disco, hermano. Y que le quité el disco y mi esposa de repente, lo he dicho, ella agarraba con lo que agarraba, me aventaba. Así es usted, hermana. Mi esposa agarraba cualquier cosa y donde me diera, así era. Así era. Así era. Mire, llegaba, le quitaba el corito y bolas y ahí voy corriendo. Así pasaba, hermano. Y de repente llegaba y otra vez un día me dijo, ¿sabes qué? Va a venir la hermana, los hermanos, ¿se acuerdan, hermano? Van a venir a orar por nosotros aquí, me dijo, ¿cuál orar? Y que de repente me van llegando descuidados los hermanos. Yo estaba en la parte de arriba y yo escuchaba, mira, Señor, aquí está la vida de Vilmar y te pedimos por este matrimonio que los cambies, que los transformes. Y yo nomás, ay, qué enojo sentía. Cuando llegaba a la iglesia, cuando empecé a venir, ¿se acuerdan, hermana? Oraban por mí. Y llegaba y mi esposa no había cambio. Se fueron los hermanos y bajé yo, ¿y para qué los trajiste? ¿Y por qué no los voy a traer en mi casa? Y borra. Y ahí voy subiendo. Pero llegó el momento donde llegué, hice lo mismo. Llegué y le quité el disco, la música, y de repente esperaba el botellazo, pues. Pero de repente hubo un gran silencio, ¿no? De repente mi esposa ya no abrió la boca. Llegaba y le decía y la maldecía y le gritaba y de repente enmudeció. Ya no me contestó, ya no me maldijo, ya no me tiró con nada. Y dije, algo está pasando.
Algo está pasando en ella. Miren, ya no me quiere. Miren, tal vez ella lloraba en silencio, hermano. Tal vez ella sufría en silencio, tal vez se arrodillaba en silencio. Pero algo estaba pasando en ella. El hombre no es sordo, el hombre no es ciego, la mujer no es ciega. Nuestros hijos no son ciegos ni sordos. Uno mira, uno oye la conducta de lo que está pasando en la familia. Llegó el momento donde mi señora enmudeció. Ya no escuché maltrato, ya no escuchó grita. Desde ese momento, miren, ella ya no me invitaba a la iglesia. Llegó el momento donde le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la iglesia. Desde ese momento, cuando ella enmudeció, ella cayó. El Señor empezó a trabajar en nuestro matrimonio, pero muchas veces la conducta vale más que 1000 palabras. ¿Cómo recibes a tu esposo cuando llega de la calle? Oye, mi esposa ahora fue a la iglesia, a lo mejor voy a esperar a otro tipo de esposa. ¿Por qué? Porque dicen que Cristo cambia. Pero imagínense que de repente, hermano, que de repente lo recibamos así. El hombre, la mujer quiere ver algo en nuestra vida, hermano. El hombre no es sordo, el hombre no es ciego. Nuestros hijos miran nuestra conducta. Si nuestros hijos no ven un cambio, sigue orando. Oye, ¿quién quiere que oremos? No, pues yo pido que oren por mis hijos, pero no hay un cambio en tu vida. Oye, yo quiero que oren por mi padre, pero no hay un cambio en tu vida. No hay nada en tu vida. Queremos que Dios se traiga y Dios lo puede hacer, claro, pero ellos quieren ver cambio en tu vida, hermanos. Que Cristo cambió tu vida, que Cristo está haciendo algo en tu vida. Imagínense, le salimos con esa frase, no te fijes en mí. Escuchen lo que se atrevió un hombre llamado Pablo a decir, hermano. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, se lo leo, dice así, está bien cortito: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Saben qué le dijo? Mírenme a mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren qué tremendas palabras y qué grande responsabilidad tenemos ante Dios y ante los hombres, hermano. Sed imitadores de mí, imítenme, miren mi conducta, miren mi fe, mírenme a mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué gran responsabilidad. Hombre, a mí no me interesa lo que ellos piensan de mí. A mí me interesa lo que Dios diga. ¿Usted ha escuchado eso? A mí no me interesa lo que mi esposa diga. Dios conoce mi corazón, pero también tu esposa está viendo que no hay un cambio en tu vida. A mí no me interesa lo que mis hijos miren. Yo, mi relación con Dios, pero el fruto da. El árbol tiene que dar buen fruto. Si tú dices que eres cristiano, tienes que dar un fruto digno de arrepentimiento. El que maldecía ya no maldiga más. El que robaba ya no robe más. A mí no me interesa lo que los vecinos digan. Tiene que interesarte lo que los vecinos digan de ti. Tiene que importarte lo que tus padres digan de ti. A mí no me importa eso. Y nos subimos al macho y de ahí no lo sacas. A mí no me importa lo que mis nietos digan de mí. A mí no me importa. Lo que me importa es lo que Dios diga de mí. Pero ¿saben qué dice la palabra? Había un hombre llamado Pablo que dijo, ¿sabe qué? Yo por eso soy irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres miran, hermano. Dios mira tu corazón. Claro que Dios mira tu corazón. Pero los hombres miran lo que tú haces. El hombre mira lo que tú haces, lo que nosotros hacemos. ¿De qué vale que nosotros tanta palabrería? Mira, Cristo me cambió, mira, Cristo me salvó. Por ejemplo, imagínense ahí en la casa donde de repente tú le puedes decir eso y que de repente llega tu mamá y la reciba. ¿Qué trance, jefa? ¿Todo bien, jefa? Mira, nuestra palabra tiene que cambiar, nuestra conducta tiene que cambiar, pero eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Solamente lo hace Dios, hermano. No, a mí no me interesa lo que ustedes digan. Ya terminé, hermano.
Esa frase me gusta, la que dice: al buen entendedor, pocas palabras. Si entendiste, vas a entender. Hoy tu vida va a cambiar. Tiene que cambiar tu forma de hablar, tu forma de conducirte, hermano. Esa frase que tú dices: ya no te fijes en mí porque vas a caer, ya no te fijes en mí porque vas a tropezar. Arráncala de tu mente y esfuérzate. O debemos de esforzarnos, mejor dicho, debemos de esforzarnos en ser mejores, en ser ejemplos. Imagínense que yo les diga: ¿saben qué? Pues no se fijen en mí. Yo sé que se fijan en mí de repente cuando de repente, a veces estoy como mi hermano Giovanni. Y de repente, acá me encuentro y tengo que respirar hondo. ¿Qué lucha tenemos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12, hermano. Ya terminé con esto, con estos dos versículos. Mira, hermano, si no entendiste nada, solamente entiende esto: que tienes que ser buen ejemplo. Quieres que tus hijos vengan a Cristo, que la gracia de Dios llegue a su vida. No quieres que se vayan al infierno donde sufrirán eterna perdición. Sé buen ejemplo. Sé buen ejemplo para ellos. Ya no los invites a la iglesia. Ya no les digas: Cristo te ama. Ya no les digas nada. Muéstralo por tus obras. Muéstralo por tu conducta. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, dice, yo les ruego como extranjeros. Vamos de paso nosotros, hermano. Vamos de pasadita. Y en esta pasadita tiene que haber algo en nuestra vida. Primera de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Así dice la palabra de Dios, y así debe de ser en nuestra vida. Sigue diciendo el 12: manteniendo buena, ¿cómo, hermano? Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Quién es un gentil? Aquel que no conoce de Dios, aquel que no le teme a Dios, aquel que está separado de Dios. Dice Pedro en esta carta: manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Mire qué clara es la palabra de Dios, hermano. Al considerar nuestras buenas obras. Hermanos, no seamos tropiezos para nadie, hermano. De la sierra. No seamos tropiezos para nadie. Empezando por nuestra familia. Yo recuerdo a ese muchacho siempre, hermano, en mi trabajo. Mi carta de presentación era esa. Cada persona que llegaba ya al trabajo, yo tenía el privilegio de que todo lo que pasaban me daban oportunidad de enseñarle el trabajo. Lo primero que les mostraba era Jesús. ¿Sabes qué? Mira, yo soy cristiano, Cristo te ama. ¿Saben para qué lo hacía? Para que cuando me vieran mal me reprendieran. Mira, Cristo te ama. Un día le compartí a un jovencito como de 23 años, 24. Cristo te ama, mira. ¿Sabe lo que me dijo? No empiecen. No empiecen. Hasta me asustó cuando me dijo eso y empezamos a hablar. Mira, dice, yo nací en cuna cristiana, conocí de Dios. Mis padres, empezó a hablar de sus padres, de su papá, de su mamá. Un desastre en su matrimonio. ¿Y saben qué es lo que me dijo? Si el cielo es como vivir aquí en la tierra buscando de Dios, prefiero irme al infierno, me dijo.
así estaba de dañado por sus padres ese hijo. Prefiero irme al infierno que vivir, tener una vida así. Porque los padres se encargaron de dañarlo, de lastimarlo, de ser un tropiezo para sus hijos. Inconscientemente, muchas veces nosotros o no nos vamos a notar, otros se van a encargar de mandar a la condenación a sus hijos. ¿Por qué? Por su conducta. Bendice a tus hijos, hermano. Sea una bendición para tus hijos, no una maldición. Bendice a tus hijos, bendice tu matrimonio. Sea una bendición para muchos. Y que Dios bendiga tu vida, hermano. Esa frase de ya no crea por lo que digo, sino por lo que hago, que esté en tu vida, hermano. Que tu conducta sea diferente, hermano. Vamos a orar, hermano. Si gustan ponerse sobre sus pies, que Dios bendiga la palabra que ya es bendita. Es un versículo en Daniel capítulo 11, creo, donde dice que muchos serán emblanquecidos. Pero dice la Biblia que el impío, miren qué dura este versículo, el impío seguirá impíamente y nunca comprenderá. Nunca comprenderá. Muchos serán emblanquecidos, pero muchos no entenderán. Te pido a Dios que esta palabra, hermano, te la lleves a tu vida. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias.